La Empresa, revista radiofónica del mundo de los empresarios. Un vehículo de comunicación para comentar las noticias relacionadas con la empresa. Escúchenos todos los martes a las 12:35 en la COPE. Patrocina Ficols Asesores, calle Pozo Dulce 16 de Ciudad Real. Pues saludos y muy bienvenidos a este espacio de la empresa, en directo como siempre, las 12:39 de la mano de Ficols Asesores. Bueno, pues tema importante, acaba de comenzar el año y los presupuestos del Estado son los protagonistas, como los presupuestos de los ayuntamientos, incluso tendríamos que decir los presupuestos de las empresas, de los hogares. Cuando comienza el año hay que hacer una planificación de gastos, de ingresos, en fin, de todo eso. Eso pues es precisamente lo que nos va a ocupar en este espacio de hoy, como siempre, de la mano de Alberto López Pineño, economista, auditor y socio del despacho de Ficols Asesores en Ciudad Real. Buenos días. Buenos días. Como siempre, vamos a tener las noticias que nos trae Hortensia González. Buenos días. Buenos días. Y Rosa Alcázar, por supuesto, estará dispuesta a hablarnos de Facebook, ¿no? Y de algunos de los temas que nos va a proponer juntamente con Alberto para esbozar el tema importante que hoy nos trae hasta aquí, que es presupuestos del Estado, que aunque suene como muy mastodóntico, esto hay que llevarlo a pie de calle. A lo cotidiano, a lo que nos afecta de inmediato. Pues vamos a ver cómo nos afecta. Pues muy bien, el día 26 de diciembre salieron ya publicados y realmente, como el otro día dijimos, son unos presupuestos de continuidad, pero conviene recordar en general al usuario medio, al empresario, al profesional y al particular, los efectos inmediatos que pueden tener los presupuestos en su día a día. Ajá. Lo primero que nos preguntamos cuando salen publicados es si han cambiado las retenciones. Cuando una persona física o una sociedad presta servicios a una empresa o a un particular o a una sociedad, y esos servicios se producen en el ámbito del ejercicio de una actividad económica o profesional, pues el que paga tiene que practicar una retención a la otra parte. Todos estamos acostumbrados a que cuando en la nómina, por ejemplo, cuando se nos paga la nómina, se nos practica una retención en la nómina. Cuando las empresas pagan a las personas físicas algunos otros conceptos, también se produce la retención. ¿Cómo han quedado y cómo están actualmente las retenciones más importantes? Vamos a saber. Cuando una persona física alquila un local, recordemos que el año pasado ya se modificaron, quedaron modificados, y se practica el que paga a la persona física, sea una sociedad o sea una empresa, tiene que ser una actividad económica, no un particular. Ajá. Es decir, cuando una persona, un empresario o un profesional paga, o una sociedad paga a una persona física el arrendamiento, tiene que practicar una retención del 21%. También, cuando se pagan los intereses o los dividendos a las personas físicas, también hemos observado en las cuentas de los bancos y demás cómo se nos practica también retención. Sigue siendo la retención el 21% este año. También, cuando una actividad económica, un empresario profesional o sociedad, paga a una persona física la actividad profesional, también le tiene que practicar una retención. Sigue siendo el 21%, y es importante porque es lo primero que en el despacho se nos pregunta muchas veces: ¿qué han cambiado, en qué no han cambiado? De hecho, ha habido algunos años en que a medio año se han cambiado las retenciones. Por ejemplo, los servicios profesionales a medio año, el año 2012, cambiaron del 15 al 21. Bueno, de momento este año empezamos con el 21. Lo que no sabemos es cómo terminará. El 21 es un tipo general al que nos vamos a tener que enfrentar, un tipo muy extendido, en el que van a estar al que van a estar sujetas las retenciones de casi todos los servicios que se presten a empresarios o profesionales cuando ellos nos van a pagar esos servicios. Básicamente lo que hay que tener en cuenta es que la obligación de retener es inapelable y de alguna forma es obligación del que paga, y por tanto si no lo hace de alguna forma está incurriendo en un incumplimiento fiscal. Bueno, en un fraude más o menos, en una falta fiscal,
y nos enfrentamos a posibles problemas, de luego, sobre todo el que no produce el pago con Hacienda. Y estamos hablando aquí siempre desde el punto de vista de la empresa. Estamos hablando de empresarios, personas físicas o profesionales y de sociedades. Cuando las retenciones también, cuando el servicio lo presta una sociedad y la que la paga el servicio es una persona física, empresario, profesional, otra sociedad, las retenciones, curiosamente, este año ha habido un error y no han prorrogado el tipo del 19 al 21, y se ha producido una pequeña laguna en la que las retenciones que se tienen que practicarles a las sociedades cuando son ingresos de ellas los que se están retribuyendo, en el caso de los dividendos o en el caso de los alquileres de locales de alguna sociedad, por ejemplo, o en el caso de los intereses, en principio ha habido un error en los presupuestos y no han prorrogado lo del 21. Siguen siendo el 19, aunque dice que lo van a corregir rápidamente. Pero básicamente tengamos en cuenta que casi todas las actividades van a tener una retención del 21%, siempre que estemos en el ámbito económico. Y bueno, y las nóminas, no son el 21, las nóminas ya sabéis que hay una tabla y que según los ingresos y las circunstancias familiares de cada trabajador, el pagador le retiene tiene la obligación de calcular bien el tipo y según esas circunstancias aplicar una retención correcta, que sí que va en función de la renta. Pero sobre todo esas tablas a los trabajadores no han cambiado. No han cambiado, siguen siendo las mismas que el año pasado. El IRPF es el mismo. Pero no olvidemos que el 21 es el tipo de las retenciones y eso nos afecta mucho, porque cuando el que nos paga es una empresa, aunque seamos particulares, nos tiene que practicar la retención. Siempre en el ámbito económico. Y luego ya de los presupuestos, pues las medidas fiscales que siguen teniendo interés, sigue habiendo una reducción en el 20% de los rendimientos que tengan pues todas las personas físicas que sean empresarios o profesionales, que cuando en el conjunto de actividades tengan ingresos inferiores a 5 millones de euros y hayan mantenido una plantilla media inferior a 25 empleados y no se haya reducido el nivel de empleo, pues siguen teniendo una reducción del 20% de los rendimientos que tengan en la actividad, con lo cual en la renta, al imputar esos rendimientos a la renta, va a ser a producir una reducción de los ingresos estimados que estarían sujetos a tributación. Luego también, en lo que tiene interés a nivel de algunas cuestiones de a pie de calle que tienen que continuar aplicándose y que eran un tanto llamativas, pues por ejemplo los gastos e inversiones que se incurran en el ámbito empresarial para habituar a los empleados a la utilización de nuevas tecnologías de la comunicación y de la información, aunque esa utilización solamente puede hacerse fuera del hogar, o sea, fuera del lugar de trabajo o fuera del ámbito de trabajo, las empresas pueden tratar esos gastos como deducibles, como gasto también, que esos no se saben y sin embargo se ha hecho una prolongación de intentar seguir formando a los trabajadores, aunque el uso de los medios que estén empleando los utilicen fuera del ámbito empresarial. Y bueno, realmente la tercera continuidad importante, pero que también influye mucho a nivel de calle, pues son los tipos reducidos que siguen teniendo el impuesto de sociedades también, en los casos también de sociedades que que con nivel de ingresos inferior a 5 millones de euros y también tengan menos de 25 empleados y mantengan el nivel medio de empleo con la referencia respecto al 2008, que van a tributar pues al 20% de los 0 millones de euros a los 300.000 y ya tributarán el resto al 25%. En el ámbito de tributos, básicamente, ha habido también una modificación llamativa en que han dejado exento el IVA, el tipo de IVA que se presta en el ámbito de la educación infantil y demás, cuando los niños ya no tengan más de 6 años. Antes había una limitación, tenían que ser niños menores de 6 años, ahora mismo ya esa referencia desaparece y están exentos los servicios de educación y de cuidado de la infancia, sin límite de edad, bueno, hasta que ya se tenga ya la mayoría de edad. Entonces, en definitiva, los aspectos de la tributación que tienen que ver respecto a estos presupuestos son de continuidad y nos interesa mucho recordar las retenciones, que es el primer hecho al que nos enfrentamos todos cuando empezamos a aplicar la tributación del nuevo año. Y es que las retenciones ya hay que aplicarlas desde el mes de enero, pensando en el año en que incurrimos, en el alquiler de enero, en las retenciones que nos practicarán por cualquier rendimiento que tengamos a nivel del año 2014.
En el ámbito laboral, doy paso a Rosa para que de alguna forma acabe de comentar las novedades que han tenido incidencia. Pues vamos a verlas. Yo me voy a centrar en las novedades en la materia laboral y de seguridad social de esta ley de presupuestos. Y bueno, pues en cuanto a cotizaciones sociales, en el régimen general, la novedad es que se han incrementado las bases máximas de cotización, que pasan en 2013 eran 3.425,70 a actualmente 3.597. El incremento supone un 5%. Las bases mínimas no han variado, se mantienen. Y en cuanto a los tipos de cotización para el régimen general también se mantienen. Es decir, la novedad es el incremento de la base máxima de cotización. Luego nos centramos en el sistema especial de trabajadores por cuenta ajena agrarios, en el cual la base mínima no aumenta, la base máxima será de 2.595,60 euros mensuales, lo que supone un incremento de un 16% con respecto al 2013. Luego también se incrementa el tipo de cotización durante los periodos de actividad de este sector por contingencias comunes para los grupos de cotización del 2 al 11, quedándose en un 21,55%, antes era del 21,10%. Si nos vamos al sistema especial de empleados del hogar, la escala de bases de cotización no varía, se mantiene la de 2013 y lo único que varía es que se incrementa el tipo de cotización por contingencias comunes, pasando del 22,90 al 23,80%. Si nos vamos al régimen especial de trabajadores autónomos, se han incrementado tanto las bases máximas como las mínimas, la máxima un 5%, quedando en 3.597, y la base mínima se incrementa un 2%, quedando en 875,70. También se incrementan las bases imponibles y las bases límites en función de la edad. Y bueno, hay una cosa especial que muy poca gente conoce, que son las devoluciones del régimen por pluriactividad. Es decir, un autónomo puede estar dado de alta como autónomo y aparte cotizando en el régimen general como trabajador por cuenta ajena. Entonces, lo que se ha aumentado es el límite para que pueda acceder a esa devolución del exceso de bonificaciones. Es decir, antes era de 11.079,45 y ahora pasa a ser 12.215,41. Si sumamos las bases por régimen general y las bases de cotización por autónomos y superan esta cifra, esa persona, ese trabajador autónomo, tendría derecho a unas devoluciones que se solicitan con un modelo en los primeros 4 meses del año. Y bueno, lo siguiente sería lo más importante quizá de esta ley de presupuestos en este ámbito, la supresión del pago directo por el Fogasa, que de parte de la indemnización por despido objetivo, que el Fogasa se encargaba de pagar 8 días en las empresas de menos de 25 trabajadores, siempre y cuando el despido se considerara objetivo. La novedad es que ahora el Fogasa ya no lo va a pagar y será el empresario el que asuma la indemnización en su totalidad. Otra novedad pues es la bonificación por la cotización de la Seguridad Social por la prolongación del periodo de actividad de los trabajadores con contratos fijos discontinuos en sectores de turismo, comercio relacionado a este mismo y hostelería. Es decir, si en los meses que se suponen de menos actividad, que son marzo y noviembre, continúan contratando con estos fijos discontinuos, pues tendrían opción a una bonificación. Bueno, pues la verdad es que tiempo tendremos y nos queda algo en el tintero de poder desarrollarlo en programas sucesivos, pero a grandes rasgos yo creo que ha quedado bastante claro. Ahora llegan las noticias. La empresa. Resumen de últimas noticias. Y nos tenemos que referir al IVA sanitario. España ha incumplido una directiva comunitaria al aplicar un tipo de gravamen reducido del IVA a una serie de productos sanitarios. De ahí, y ante la amenaza de sanciones, Hacienda prepara una subida del IVA sanitario. La única excepción posible, productos para minusválidos. ¿Y en la reforma laboral? El Tribunal Supremo respalda la reforma laboral y aclara que el derecho vigente, la competencia para los órganos jurisdiccionales se limita a comprobar la existencia de causas alegadas por las empresas para realizar un ERE y su pertenencia al tipo legal descrito en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores. Costes laborales.
España reducirá sus costes laborales unitarios en un 1,3% en 2014. Los únicos descensos de los costes laborales unitarios para el 2014 se producirán en España, Portugal y Grecia. Cambio en los modelos retributivos. El sueldo previsto para 2014 sufrirá pocos cambios, un 2% para organizaciones que lo tienen presupuestado, el 32% de las empresas ha optado por la congelación salarial durante el 2013 como alternativa para salvar la incertidumbre económica, frente al 16% que lo hizo en 2012. Además, se observa un aumento considerable del incentivo a largo, como alternativa para compensar el menor pago de la retribución variable a corto plazo debido a la dificultad para la consecución de resultados en estos últimos años. Y cambio también, deudas pendientes de cobro en la Hacienda. Pues han alcanzado la cantidad de 25.200 millones de euros en 2012. Bueno, pues aquí estamos. Ya saben que en el programa de la empresa tenemos los últimos 5 minutos que dedicamos a invitar a un empresario. Y en esta ocasión es un empresario relacionado con el sector del mueble. Se trata de una firma que desde luego no es nueva en esta materia porque este año cumple precisamente su 60 aniversario. Muebles Aguirre. Está ubicada en Daimiel, pero también tiene su empresa una sucursal en Ciudad Real que precisamente hace que esté más cercana a todos sus clientes. Vamos a presentarles a uno de los componentes de la empresa, puesto que es una empresa familiar, Julián Aguirre, y también a Carmen Martínez, que es, yo creo que ya la tercera generación. Julián, buenos días. Buenos días. Carmen, buenos días. Buenos días. Bueno, pues yo creo que lo más importante de todo es preguntarles cómo nació Muebles Aguirre y, desde luego, ya es mérito estar en el mercado 60 años, ¿no? Bueno, pues la empresa la fundó mi padre hace 60 años. Hay anécdotas curiosas. Pues, por ejemplo, mi padre, el primer cliente que tuvo fue el Corte Inglés durante muchos años. Y luego, bueno, pues eso ha ido pasando los años. Siempre hemos estado en la vanguardia de los muebles, incluso ahora mismo. Siempre con productos innovadores y siempre, podemos decir, estando a la última. Han pasado muchos años, han pasado muchas cosas, ha habido muchos cambios, pero en fin, nosotros estamos ahí, seguimos apostando por la modernidad y lo último, tanto en tecnologías en nuestra fábrica como en los sistemas de venta y amueblamiento de los hogares de hoy día. Porque eso no es fruto de la casualidad. Los tiempos, lógicamente, no pasan en balde y hay que irse actualizando. ¿Cuáles son fundamentalmente los pilares de Muebles Aguirre? Los pilares, aunque esté mal decirlo, pues es el saber hacerlo primero y la innovación. La innovación siempre ha sido, y en estos momentos más todavía, y hombre, la pasión por hacer bien las cosas. Bueno, y desde luego también importantísimo, yo sé que eso lo hacen muy bien en Muebles Aguirre, es su servicio postventa y la atención y el trato al cliente. Por supuesto. Nosotros eso es no es un pilar básico, podemos decir, pero es una máxima en nuestra empresa. La atención al cliente y el servicio postventa, yo creo que es fundamental hoy día. Bueno, fundamental siempre, diría yo. Bueno, a mí me gustaría saber también cuáles son las acciones que estáis realizando en este sentido, en relación al servicio, ¿no? Bueno, sí, pues como bien dices, nuestros clientes para nosotros son nuestro mejor plan de marketing. Nos gusta enfocarlo así porque creemos que un cliente contento al final va a ser la mejor publicidad y el boca a boca va a ser lo que te va a traer otros nuevos clientes a la empresa. Por ello apostamos por tener una presencia dinámica tanto en la red como en la parte offline. Tratamos de estar en las redes sociales, tenemos una recién renovada web y no paramos en cuanto a innovación. Bueno, me imagino que el perfil y la línea de mobiliario que tienen es muy variada, ¿no? Sí, es muy variada. Nosotros, dentro del amueblamiento de hogar, abarcamos todos los sectores. Mobiliario juvenil, descanso, sofás, la zona noche, que son los dormitorios, la zona chef, que son las cocinas, la zona crecer, que eso es el mobiliario juvenil. Abarcamos todo. Además, tenemos cosas muy importantes, porque nosotros somos fabricantes de verdad, no como en otros sitios se pone que fábrica y de fábrica. Y luego no hay nada de eso, ¿no? Nosotros somos fabricantes de verdad, tenemos muchos modelos exclusivos y además siempre ofrecemos la posibilidad de hacer a gusto del consumidor lo que quiera. Si un consumidor, un cliente quiere un proyecto concreto, lo que quiera se le puede hacer en Muebles Aguirre. Bueno, eso es sumamente importante porque el cliente suele ser exigente. Sí, el cliente hoy día es muy exigente, lo que pasa es que hay mucha variedad. Hay el cliente que quiere cosas muy sencillas, que no le importa que sean de serie, pero también tenemos por lo menos nosotros tenemos un montón de clientes que quieren cosas muy exclusivas, muy adaptadas a su gusto, a sus medidas y a sus capacidades. ¿Cuál es el futuro de Muebles Aguirre? ¿Por dónde va ese futuro?
Pues por la innovación principalmente. Ya he dicho antes que esto ha sido siempre así, pero hoy día la innovación y, por supuesto, lo que vuelvo a recalcar, lo de antes, darle a cada cliente lo que él quiere. No podemos entrar en estándares de todo lo mismo para todo el mundo, porque todo el mundo no quiere las mismas cosas. Bueno, y hay que superar los momentos complicados como este y seguir hacia adelante. Bueno, el momento está complicado, lo que pasa es que yo creo que las empresas, como en todo, que lo están haciendo bien y que tratan de salir adelante a base de innovación, de sacrificio, yo creo que estamos saliendo adelante y vamos a seguir. Tratamos de incentivar con promociones, con nuevas ideas, como nuestra nueva pantalla para informar de esa serie de cosas y bueno, luchando. Luchando y dando muestras de que efectivamente una empresa tiene futuro siempre y cuando sus gentes trabajen por la innovación y por estar ofreciendo lo que el mercado demanda en cada ocasión, en cada momento, ¿no? Sí. Mira, nosotros también tenemos una costumbre, podemos decir, desde hace muchos años asistimos a todas las ferias nacionales e internacionales más importantes del mundo. De ahí extraemos pues muchas cosas, una por parte de proveedores nuestros, otra para la innovación en nuestra empresa. Yo como anécdota puedo decir que yo fui a la primera feria del mueble de Valencia. Yo era un crío, pero fui acompañando a mi padre, porque ya en aquel momento vimos que vio mi padre que aquello era muy importante. Ahora próximamente pues vamos a ir a varias ferias. La primera que hay pues es en Colonia, en Alemania. Después seguiremos yendo con las demás, ¿no? Y eso es fundamental porque al fin y al cabo los muebles, además de todo lo que hemos dicho, es moda. Y hay que estar a la última. Bueno, pues a la última están en Muebles Aguirre, con sus tiendas de Daimiel y de Ciudad Real, y esa empresa familiar celebrando este año su 60 aniversario y tratando de que siga esa proyección hacia adelante.